con tanta, pues con todos los desechos que teníamos en la casa, yo decía, pues cómo mandar eso a relleno sanitario. Cuando uno pasa cerca a un relleno sanitario, eso, y el olor es impresionante, fétido, parece como que le quedara uno pegado a la piel y yo decía, uy, no, yo no quiero esto para mí. Entonces decía uno, ¿cómo colaboro? ¿Cómo colaboro? Y recibí la invitación de Clara a ir a la huerta de Belén. Allí tienen este método de las pacas digestoras Silva. Entonces Clara nos dijo, implementémoslo en el edificio. Y afortunadamente en el edificio tenemos un espacio verde para poderlo hacer. Y empezamos a hacerlas ahí mismo. Yo le dije, ella necesitamos más socialización, más. Yo, no, ya hagámosle. Este proceso que estamos desarrollando en el parque surgió con una idea de como tres vecinas, por decirlo así, pues que empezamos liderando dos familias, digamos, el proyecto en el edificio y empezamos a pensar qué rico poder hacer como darle nueva vida al parque, porque este espacio es un espacio verde, digamos, somos muy privilegiados de tener todavía estos espacios en la ciudad y en nuestro barrio, pero es un espacio que se nota como abandonado, pues como que la gente sí viene, pero no está apropiada, no es un espacio de encuentro, y empezamos a notar también que una de las problemáticas que teníamos tiene que ver con los excrementos de las mascotas, que pues van quedando ahí al descubierto y la gente entonces no quiere caminar por el parque porque se van a ensuciar los zapatos o se genera también conflicto porque entonces los que tienen mascota y los que no tienen. También hemos encontrado, pues habíamos visto también muchas bolsas de plástico donde iban almacenando el excremento de las mascotas. Entonces pues empezamos a pensar en esa alternativa conjuntamente con otra vecina que también pues está a cargo de algunos edificios en el sector. Entonces fue muy interesante pues poder empezar a promover. Entonces promovimos una reunión, se hizo una reunión como con 15 vecinos e iniciamos el proyecto de construir una jardinera de mascotas donde se hiciera el aprovechamiento de los excrementos de los perritos para que se convirtieran en abono a través de la técnica de pacas digestoras. En 1977 conocí la técnica de manejar residuos orgánicos paliándolos. Y eso es poner a podrir un montón de residuos y estarlos paliando, y eso lo llaman disque una técnica. Yo creo que eso es yo vi eso como un sistema de torturar gente, de torturar a los trabajadores que lo ponen a hacer eso y al vecindario que le toca aguantarse esa pedredumbre que pueden ser varios metros a la redonda. Me encontré un libro maravilloso que se llama Una brizna de paja, de Masunaba Fukuoka, que dice: todo lo que un cultivo necesita es devolverle la paja que se sacó. Él era cultivador de arroz y sencillamente devolvían la paja. Entonces, pues lo que yo había estado usando, la puedes traer para acá más bien, que esta es la que está en construcción. Le hacemos aquí un huequito y ahí queda bien. Muchas gracias. Gracias. Entonces, yo había estado trabajando básicamente con hojas y todo el mundo me decía: ¿y qué clase de abono es con hojas solas? Entonces, Masunaba Fukuoka tiene una experiencia que se puede abonar solamente con paja. Pues, ¿cuál es la diferencia de eso? ¿Usar paja o usar hoja? Bueno.
Después me encontré otro apunte muy interesante de un señor que se llama John Jevons, y que dice la medida ideal de una pila de residuos orgánicos para descomponer residuos orgánicos como abono orgánico es 1 metro cúbico. Y eso me pareció muy interesante. Y esa experiencia, entonces, cuando encontré ese apunte, recordé una experiencia que había visto en Envigado, Antioquia, una señora gringa que se llama Carolina Evans, tenía una huerta orgánica y manejaba sus residuos orgánicos en 1 metro cúbico. Yo había visto eso, pero no le había prestado atención. Cuando vi el apunte de John Jevons, entendí lo que doña Carolina hacía. Antes nunca le había pensado al asunto. Entonces seguí manejando residuos en metro cúbico, pero en un corralito de palitos. Entonces, y empecé a ensayar a prensar eso, pero el corralito se desbarataba. Claro. Entonces, pero como ya en ese momento en que encontré eso, lo que procesaba de residuos era muy poquito, pues no se justificaba pensar siquiera en algo más elaborado, hasta que en una oportunidad me invitan a solucionar una podredumbre de residuos orgánicos, y entonces esto eran como 100 metros cúbicos de residuos orgánicos que había que reprocesar en menos de un mes. Entonces, se me ocurrió sencillamente, entonces me puse a buscar alternativas de prensas y me encontré la prensa de uvas. La prensa de uvas es la prensa más primitiva del mundo, pero no por eso es menos eficiente. Es una prensa muy eficiente. Entonces, pues en la prensa de uvas se prensan las uvas como en una ponchera grande de madera que recoge el jugo. Yo aquí no necesito recoger el jugo, necesito es que me facilite la prensada de los residuos orgánicos. Entonces, sencillamente armé un cajón que no tuviera fondo. Y resultó una prensa fantástica que funciona con pilas de residuos. A medida que uno la va llenando, se va subiendo y puede uno seguir echando y seguir echando. Esto nunca es los residuos orgánicos, y esto se maneja sin picar, entonces es muy disparejo. Entonces un palo identifica más fácil dónde hay vacíos para acabarlos de llenar. Entonces la técnica aquí es una capa de hojas, una capa de residuos de cocina o de estiércoles animales, una capa de hojas y prensar. Prensa. El principal producto de la paca digestora es generar un ambiente saludable y generar un trabajo digno. En esta propuesta, los residuos orgánicos no son una tortura como en las propuestas de reciclaje oxigenado. En las propuestas de oxigenar residuos, el trabajador tiene que soportar malos olores, calor, moscas. Aquí nunca hay esas cosas, nunca hay esas cosas. Entonces es un trabajo digno y es uno de los nuevos derechos humanos decretados en 1972 por Naciones Unidas fue: toda persona tiene derecho a un ambiente sano.
Y yo lo he llevado más, aún el personal de aseo. El personal de aseo tiene la labor más dura de esta sociedad. Necesitamos facilitarle a la gente, al personal de aseo, una alternativa saludable. Nadie tiene por qué joderse su vida con los residuos ajenos. Entonces lo que necesitamos no es quien se aguante la podredumbre, sino que no haya podredumbre. Hemos visto que la comunidad en general lo ha recibido muy bien. Yo pienso que las mayores dificultades se dan es por falta de comunicación y como de presencia, como para explicarle a la gente, porque en realidad yo pienso que este proyecto tiene muchas cosas positivas para aportar. En términos de convivencia, en términos de manejo responsable y saludable de residuos, en que nos tomemos y revivamos estos espacios que son de todos, que sean también la puerta de entrada para que se realicen otras actividades. Digamos que lo que tiene que ver con el concepto estético, digamos desde mi percepción, es que cuando las cosas se organizan de otra forma, se empiezan a ver de otra forma. Entonces el manejo que estábamos haciendo antes con la jardinera, de alguna manera se veía como que había una mezcla de residuos orgánicos como con basura, entonces estéticamente no llamaba la atención y la gente lo que hacía es eso es un basurero. Pero cuando las cosas se empiezan a organizar de otra forma y se les empieza a encontrar como un sentido, una forma diferente, la gente las empieza a ver de otra forma. Entonces me parece muy valioso que el arte pueda aportar a generar conciencia y que la gente pueda pensar, algo está sucediendo aquí, hay un grupo de personas que piensan que esto es importante, que están proponiendo algo y que por lo menos ese sea el punto de entrada para que la gente empiece pues, a participar, porque la idea es que esto sea un proyecto de todos. Pues la cultura nos cultiva de alguna forma modelos mentales. Esos modelos es cómo percibimos el mundo, qué hacemos cómo tratamos tanto a las otras personas como a otras especies y en general al ambiente, en el contexto natural en que nos movemos. La cultura puede crear imágenes de que la naturaleza es alguien con lo que hay que pelear, que hay que dominarla o que está siempre atacándonos. O la cultura puede cultivar la idea de que la naturaleza, pues que somos parte de la naturaleza, que somos una especie más, como dijo Darwin, otra especie más dentro de las millones que existen. Entonces, sí, pero estamos en general en Medellín en una cultura dominante de dominas, de tratar de controlar la naturaleza para ponerla al servicio de producir en general dinero, producir bienes, y no la vemos como algo a lo que pertenecemos y que no necesariamente tiene que estar a nuestro servicio, que puede estar en parte a nuestro servicio, pero que finalmente no vamos a terminar igual todos siendo otra vez parte de la naturaleza cuando uno termina la existencia. Sí, yo también pienso que la cultura influye también lo que vivimos en nuestro medio, es cómo nos relacionamos con nuestros residuos, por ejemplo, también. Y es que se generan los residuos y la gente quiere no verlos, inmediatamente desecharlos, como que esto es algo que huele maluco, que es sucio, que me puede generar enfermedades. Y obviamente eso puede suceder si no se manejan adecuadamente. Pero entonces eso es una barrera que impide que podamos hacer un aprovechamiento sostenible, sustentable de los residuos cerca de donde los producimos. Porque la visión que tenemos es que todo tiene que estar supremamente limpio. De hecho, hay un olor a limpio que la gente reconoce y todo tiene que estar así, con un olor realmente no a limpio, sino a límpido, que es lo que se utiliza para limpiar, o con unos aromatizantes. Entonces,
Yo creo que la cultura definitivamente influye muchísimo en nosotros cómo nos comportamos frente a la naturaleza. Lo otro también, y como lo mencionaba Jorge ahorita, es que esa visión como de controlar la naturaleza no permite que nosotros podamos deleitarnos con que la naturaleza vaya fluyendo, sino que lo que vemos es que todo tiene que estar completamente barrido, limpio, no podemos ver exacto, que las plantas vayan surgiendo tranquilamente, porque entonces la gente dice, uy, eso está súper descuidado, eso le falta mantenimiento, eso es basura, eso lo que trae son plagas. Entonces no dejamos que la flora nativa silvestre pueda surgir naturalmente y ver la belleza de esto. Tenemos entonces que irnos a un bosque para poder pensar que realmente podamos disfrutar eso, y no en la ciudad. La ciudad es algo completamente modificado que de alguna manera riñe con la vida, digamos, silvestre o natural. Lo otro también, y como lo mencionaba Jorge ahorita, es que esa visión como de controlar la naturaleza no permite que nosotros podamos deleitarnos con que la naturaleza vaya fluyendo, sino que lo que vemos es que todo tiene que estar completamente barrido, limpio, no podemos ver exacto, que las plantas vayan surgiendo tranquilamente, porque entonces la gente dice, uy, eso está súper descuidado, eso le falta mantenimiento, eso es basura, eso lo que trae son plagas. Entonces no dejamos que la flora nativa silvestre pueda surgir naturalmente y ver la belleza de esto. Tenemos entonces que irnos a un bosque para poder pensar que realmente podamos disfrutar eso, y no en la ciudad. La ciudad es algo completamente modificado que de alguna manera riñe con la vida, digamos, silvestre o no.